Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en la figura de San Jerónimo. Un nombre que ya impone, ¿verdad? El que tiene un nombre sagrado. Vamos a ver qué secretos esconde esa vida. Sin duda, una figura clave, de las más importantes, uno de los 4 grandes padres de la Iglesia occidental, y doctor de la Iglesia, nada menos. Eso es. Su gran legado, yo diría el más conocido, es la Vulgata, esa traducción latina de la Biblia que, ojo, fue el texto de referencia oficial durante 1500 años. 1500 años, se dice pronto, ¿eh? Es casi inimaginable. Para guiarnos hoy tenemos un texto bastante completo sobre su vida, el sanjerónimo.pdf, y nuestra idea es, desentrañar quién fue este hombre, su camino, esa transformación tan radical que vivió y por qué su trabajo sigue resonando. Vamos a ello. Empecemos por el principio. Nace como Sofronio Eusebio Jerónimo, allá por el 340 más o menos. Sí, en Estridone, Dalmacia, lo que hoy sería Croacia aproximadamente. En una familia cristiana y con recursos. Eso le permitió irse a Roma a estudiar. Y no con cualquiera. Estudió latín con Elio Donato, el gramático más famoso de su tiempo. Ah, mira. Pero aquí viene lo curioso, y es importante para entenderle. Donato era pagano. Esto marcó a Jerónimo. Se hizo un latinista brillante, dominaba el griego, otras lenguas. Pero su primera pasión, digamos, fueron los clásicos. Cicerón, Virgilio, Horacio. Exacto. Tácito, Homero, Platón. Se pasaba las noches leyéndolos. Los libros religiosos, al principio, no eran su prioridad. Es fascinante, ¿no? Cómo esa base clásica pagana, que parecería un obstáculo, se convierte luego en la herramienta para su obra cumbre cristiana. Demuestra que el saber, cualquier saber, puede reorientarse. Justamente, ahí hay una tensión que le acompañará. Devoraba esos clásicos, sí, pero hubo algo, una experiencia que lo cambió todo. Sí, y aquí la historia da un vuelco tremendo. Lo cuenta él mismo en una carta a Santa Eustoquia. Una carta muy famosa. Describe un sueño, una visión. Dice que fue aterradora. Se vio de repente ante el trono de Jesucristo para ser juzgado. Imagínate la escena. Y el diálogo que narra es muy directo. Jesús le pregunta, ¿tú quién eres? Y él, soy cristiano católico. ¿Y la respuesta? La respuesta divina, según Jerónimo, es demoledora. Mientes, eres ciceroniano, no cristiano. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Le reprocha esas noches en vela con Cicerón, con Virgilio y no con las Escrituras. ¡Qué fuerte! Cuenta que se despertó llorando e hizo un juramento ahí mismo. Señor, si vuelvo a tener libros paganos, si los leo, te habré negado. Un punto de inflexión total, clarísimo. Toda su energía intelectual, a partir de ahí, se vuelca en los textos sagrados. Después del bautismo, ¿qué hace? ¿Busca una vida más espiritual? Sí, busca la vida contemplativa. Se unió a una comunidad de ascetas en Aquileia, pero parece que la cosa no cuajó. Conflictos. El texto menciona roces, enemistades. Parece que su carácter, que era fuerte y ya chocaba un poco, se desilusionó. ¿Y entonces? ¿Se rinde? No. Busca otro camino. Se va a Oriente. Pasa por Trier, vuelve a Estrídone, su tierra, y al final toma una decisión bastante radical. ¿Cuál? Retirarse como ermitaño al desierto de Chalkis, cerca de Alepo. Al desierto. ¿Por qué? ¿Huyendo de la gente o buscando algo más? Él lo explica como una búsqueda de penitencia. Quería purgar sus pecados. ¿Y menciona cuáles? Sí, es muy concreto. Habla de su fuerte sensualidad, su mal genio, que por lo visto era de armas tomar, y su orgullo. Vaya. Buscaba esa purificación en la austeridad más extrema. Pero fíjate, es interesante. Ni la soledad total, ni el ayuno, ni la oración constante le dieron la paz completa que buscaba. ¿Ah, no? No. Se dio cuenta de que la soledad radical quizá no era para él. Necesitaba algo más, quizá el estímulo intelectual o cierta estructura. Él mismo escribe sobre las tentaciones que sufrió allí. Qué honestidad, ¿no? Reconocer esas luchas internas. Que un santo hable de su mal genio, de tentaciones. Creo que eso nos lo acerca. Muestra que la santidad no es no tener defectos, sino luchar contra ellos. Exactamente. Y aunque no hallara esa paz total, esos años en el desierto, unos 4 o 5, fueron importantísimos para su estudio. ¿En qué sentido? Ahí se metió de lleno con el hebreo, fundamental para entender el Antiguo Testamento en su lengua original. Copiaba manuscritos, leía a los padres de la Iglesia, reflexionaba.
Fue un tiempo de profundizar en la diferencia entre esa mentalidad clásica que traía y la visión cristiana. Entiendo. Al final, las disputas teológicas de la época, sobre todo el arrianismo, esa corriente que negaba la plena divinidad de Cristo, lo sacaron del desierto. Volvió a Antioquía. Y en Antioquía, sobre el 379, lo ordenan sacerdote. Pero él seguía queriendo aprender. Incansable. Se fue a Constantinopla. ¿A qué? A estudiar griego con San Gregorio Nacianceno, otra figura gigante. Este hombre no paraba de estudiar, ¿eh? Nunca. Y en el 382 lo llaman de vuelta a Roma. Había un sínodo sobre un cisma en Antioquía. Ajá. Y ocurre algo curioso. Iban a nombrar secretario a San Ambrosio, pero enfermó. Y entonces se fijaron en Jerónimo. Y claro, causó impacto. ¿Por qué? Porque no era solo un sacerdote más, era un erudito. Dominaba latín, griego, hebreo, era políglota y con una cultura vastísima. Y ahí entra en juego el Papa Dámaso I. Exacto. Un papa también muy culto, poeta, él mismo. Vio el potencial de Jerónimo. Lo nombró su secretario personal. Para redactar cartas, documentos importantes. Eso es. Pero pronto le encargaría algo mucho más grande. La tarea que marcaría su vida. La Vúlgata. La Vúlgata. El Papa Dámaso le pide revisar y traducir la Biblia al latín de la época. El latín que hablaba la gente, digamos. ¿Por qué era necesario? ¿Las versiones que había no servían? Había versiones, la llamada Vetus Latina, pero eran muchas traducciones distintas, hechas por diferentes personas a menudo con imprecisiones, errores, variantes. Hacía falta una versión más fiable, más unificada, y Jerónimo era perfecto para eso. Por su dominio de las lenguas originales. Claro. Hebreo, arameo, griego. Era el hombre ideal. ¿Y cómo lo abordó? Empezó por el Nuevo Testamento. Revisó las versiones latinas existentes, comparándolas con los mejores manuscritos griegos que pudo encontrar. Vale. Pero el gran reto, el salto cualitativo, fue con el Antiguo Testamento. Ahí tomó una decisión crucial. ¿Cuál? No basarse solo en la Septuaginta, que era la traducción griega que se usaba mucho. Decidió ir directamente al texto hebreo original. Directo a la fuente. Exacto. Y para hacer eso bien tomó otra decisión vital. Se trasladó a Belén. A Tierra Santa. Sí. Quería estar allí, sumergirse en el ambiente, perfeccionar su hebreo con maestros judíos locales, entender el contexto cultural. Se pasó allí los siguientes 35 años de su vida. 35 años. Sí. Y fíjate, este enfoque de ir a las fuentes, estudiar la lengua en su contexto, lo convierte técnicamente en una especie de precursor de la filología moderna, del estudio crítico de los textos. Entiendo la importancia de unificar el texto, pero ¿no tuvo alguna pega que la Vulgata se convirtiera en la versión oficial durante tantísimo tiempo? Quizás frenó un poco otros estudios, ¿no? Es una buena reflexión. A ver, la Vulgata dio una base común indispensable para Occidente durante siglos. Pero sí es posible que su estatus casi intocable en algunos momentos pudiera haber desincentivado mirar más a fondo los originales o valorar otras tradiciones textuales. Claro. Aún así, su valor para transmitir la Biblia y su impacto cultural son, innegables. Por algo se llama Vulgata, la divulgada, la versión para el pueblo, y cumplió esa función durante 15 siglos. Hoy tenemos traducciones más modernas, claro, pero todas, de algún modo, beben de Jerónimo. Hablabas de que se fue a Belén. Y antes, en Roma, ya había empezado a dirigir espiritualmente a algunas mujeres de la nobleza, ¿verdad? Sí, había formado un círculo de estudio bíblico con mujeres como Marcela, Paula, Eustoquia, mujeres cultas e influyentes. Y algunas le siguieron a Belén. Así es. Paula y su hija Eustoquia, por ejemplo, vendieron sus posesiones y se fueron con él. Vivían de forma muy austera, Jerónimo en una gruta junto a la de la Natividad. ¿Y qué hicieron con ese dinero? Pues con esos recursos fundaron en Belén un monasterio para hombres, 3 para mujeres y una hospedería para peregrinos. Crearon una pequeña ciudad de estudio y oración. Vaya. Y desde esa gruta, entre penitencia, oración y un estudio bíblico que no cesaba, Jerónimo escribió la mayor parte de sus obras. Comentarios bíblicos, cartas, tratados, que le dieron fama en todo el mundo cristiano. La Iglesia siempre lo ha considerado como alguien elegido para explicar la Biblia, ¿no? Totalmente. El Papa Clemente VIII llegó a decir que el Espíritu Santo le dio luces especiales para ello. Y, pasar 35 años en Tierra Santa, pisando los lugares de los que hablaba la Escritura, eso tuvo que influir. Desde luego. Por eso es del patrono de los estudios bíblicos y, lógicamente, de los traductores por la Vulgata.
Y también de los bibliotecarios, por su amor a los libros. Hay una anécdota navideña en el texto que me ha parecido muy bonita, muy emotiva. La del niño Jesús. Esa. Cuenta que una Nochebuena Jerónimo estaba solo en su gruta y le pareció oír al niño Jesús preguntarle qué le iba a regalar. Y Jerónimo le ofrece todo. Su salud, su fama, su honor, dice que hasta su cuerpo para ser quemado por él. Lo da todo. Y la respuesta del niño, según ese relato piadoso, es teológicamente muy profunda. ¿Sí? ¿Qué le dice? Le dice, Jerónimo, lo que quiero que me regales son tus pecados, para que yo pueda perdonártelos. ¡Qué maravilla! Se dice que Jerónimo rompió a llorar. Comprendió que lo que Dios más valora no son nuestras proezas, sino un corazón humilde, arrepentido. Es una lección sobre la misericordia. Una imagen muy potente, sí. Al final, después de esa vida tan intensa, murió el 30 de septiembre del 420. Tenía casi 80 años. Sí, el texto dice que estaba ya muy débil, casi sin vista, casi sin voz, pero con la mente clara. Más de la mitad de su vida dedicada a la santidad y al estudio de las Escrituras. Y nos dejó muchísimo escrito, además de la Vulgata. Un legado enorme. Comentarios a muchísimos libros de la Biblia, homilías, cientos de cartas llenas de consejos, debates teológicos, tratados contra herejías. También obras históricas, ¿no? Sí, el Chronicon, que es una historia universal basada en la de Eusebio de Cesarea, pero que Jerónimo adaptó y continuó. Es importantísima porque gracias a su versión latina conservamos datos que se perdieron en el original griego. ¡Anda! Y también el De Viris Illustribus, sobre los hombres ilustres. Son 135 biografías breves de autores cristianos, pero también incluye judíos y paganos. Su intención era demostrar que la cultura cristiana tenía tanto valor literario como la clásica pagana. El Papa Benedicto XVI resumió muy bien su enseñanza principal, ¿verdad? Sí, Benedicto XVI destacó que lo central en Jerónimo es amar la palabra de Dios en la Sagrada Escritura, vivir en diálogo con ella. Pero con un matiz importante. Exacto. Leerla, meditarla, pero siempre en comunión con la fe de la Iglesia, no como una aventura puramente individualista. Y si tuviéramos que resumir toda su vida, toda su pasión, en una frase. Sería su lema más famoso, sin duda. Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Ahí está el motor de todo, desde aquella visión que lo cambió. Haciendo balance entonces, ¿con qué nos quedamos de San Jerónimo? Vemos al erudito clásico que se transforma por una visión, al asceta que lucha con sus demonios en el desierto, al traductor incansable que nos da la Vulgata y al doctor de la Iglesia cuya vida giró en torno a hacer accesible la palabra de Dios. Hemos visto que era complejo. Brillante, sí, devoto, trabajador como pocos, pero también con ese carácter fuerte, consciente de su orgullo, de su ira y peleando contra ellos. Muy humano. Muy humano. Su legado más tangible es la Vulgata, claro, pero su mensaje más profundo es esa llamada constante. Conozcan las Escrituras, porque ahí conocen a Cristo. ¿Y por qué pararnos hoy a hablar de él? ¿Qué nos aporta? De la dedicación a veces casi sobrehumana que requiere el trabajo intelectual y espiritual serio, y nos muestra, como decías, la humanidad de los santos, sus luchas, sus conversiones. El texto fuente incluso da ideas inspiradas en él. Sí, sugiere cosas prácticas, leer la Biblia en familia o en grupo, darle un sitio especial en casa, rezar pidiendo ese amor por las Escrituras. Son ecos de la centralidad que Jerónimo le dio a la palabra. Y ya para terminar, si me permites, una reflexión que su figura me suscita. Adelante. Jerónimo dedicó décadas a traducir las Escrituras desde sus lenguas originales, con el mayor rigor posible, yendo a las fuentes. Y esto, creo, nos interpela hoy. ¿En qué sentido? Vivimos en una época en la que dependemos casi por completo de traducciones para acceder a textos fundamentales de otras culturas, de otras épocas, ya sean religiosos, filosóficos, literarios. Es verdad. La pregunta es, ¿qué nos estamos perdiendo? ¿Qué matices, qué profundidades, qué ecos culturales se quedan por el camino al confiar casi exclusivamente en esas traducciones? Interesante. Y sobre todo, ¿qué responsabilidad tenemos si buscamos una comprensión más auténtica, de intentar ir un poco más allá? Quizás comparando traducciones, buscando comentarios, intentando, humildemente, acercarnos al contexto original. Es una invitación a valorar ese esfuerzo por ir al origen. El mismo esfuerzo que hizo Jerónimo de forma tan ejemplar. Una reflexión muy pertinente, desde luego. En esta era de la información rápida, a menudo nos quedamos en la superficie. Pues con esta idea nos despedimos por hoy. Ha sido un placer explorar la vida y obra de San Jerónimo.